Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para mí son buenas tardes, pero no sé a qué hora estés viendo este video. Es un gusto para mí saludarte de nuevo y poder encontrarnos en estas charlitas que nos enriquecen, que nos confrontan, que nos hacen pensar y sobre todo adentrarnos en el autoconocimiento. Los temas que traigo aquí son temas que yo estoy integrando, estoy procesando o de los que yo siento que ya tengo alguna claridad al respecto y muchas veces también temas en los que aún solo me estoy empezando a hacer preguntas sobre de qué van esas cosas. Hoy en específico traigo un tema que siento que ya pues tengo una parte dilucidada en mí, en mis procesos y también de lo que veo a mi alrededor, y es el soltar el pasado. Yo tengo mi historia ahí aprendiendo a hacer esto, aprendiendo a soltar lo que ya no es. Ya tengo 33 años y para este punto de mi vida ya he tenido mi puño de experiencias, decepciones, desilusiones, entre comillas, fracasos, etcétera, que me han hecho poner los pies en tierra y también ver que el mundo no es un cuento de hadas y que sí es cierto que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y principalmente que eso está bien, que eso es muy liberador. Pienso que hay dos formas de no soltar el pasado. La primera es la típica, es aferrándonos al pasado, es pensando que todo tiempo anterior fue mejor, añorando, extrañando. Y la otra forma es huyendo del pasado, no tocándolo, no nombrándolo. Es el Lord Voldemort de nuestra historia. ¿Por qué pienso esto? Porque estar bien con el pasado es poder hablar de la historia, es poder reconocerla, es poder honrar lo que fue, reconocer lo bueno y lo malo, tomar lo que nos enriquece, eh, trascender lo que no nos sentó bien y seguir adelante. Y me he dado cuenta que la mayoría de veces cuando no soltamos el pasado es porque hay ego de por medio. Es muy probable que cuando añoramos el pasado, cuando extrañamos una situación, un trabajo, una amistad, una relación, lo que sea, o estar en otro país, algo sucedió que nos confrontó y nos hizo salirnos de ahí. Y muchas veces no extrañamos ni la situación, ni la persona, ni el trabajo, sino la versión de nosotras que aún no se sentía confrontada. Por ejemplo, si extrañas un trabajo del que algo sucedió, te despidieron, reestructuraron, no sé, algo sucedió y ya no pudiste seguir en esa empresa y sucedió que después de eso ya no te sentiste elegida, lo que extrañas es eso, y lo que buscas al añorar el pasado es sentirte elegida de nuevo. Y en ese sentido, al querer volver, al querer regresar, al querer emocionalmente estar ahí enganchadas, lo que queremos es redimirnos, es de alguna forma encontrar de nuevo esa validación en una situación que ya no está, que ya no existe. Recuerdo que una frase que a mí me confrontó mucho en su momento fue la de: en el pasado ya no hay nadie, solo estás tú buscando algo que ya no existe. Y ahí es donde viene esta parte que te decía de cuando suceden estos reveses en la vida que nos llevan a redirigirnos, que nos llevan a tener que buscar nuevos espacios, nuevos lugares, nuevas relaciones. Hubo alguna herida, vino la cruda realización de que en este mundo, en este camino, no todas las personas nos van a elegir. No vamos a ser especiales para todo el mundo. Y suena bien como sensato, suena bien racional, pero cuando te está atravesando en tu identidad es una moneda difícil de tragar. Pero es sumamente liberadora porque te regresa, como te digo, los pies a la tierra, te regresa la humildad, te regresa la humanidad de: hey, sos una simple humana más como el trillón que hay en este planeta. Y por supuesto que la situación se vuelve más difícil de procesar cuando la consecuencia que estamos viviendo, ese soltar que estamos viviendo, viene de haber cometido un error o viene de no haber sabido qué hacer exactamente en la condición en la que estabas, lo cual es completamente humano, nadie nace sabiendo, es súper común y súper natural no saber afrontar las situaciones y que eso tenga consecuencias. Y el peligro está, el embrollo nace cuando convertimos esos errores en identidad. Si porque un proyecto, un emprendimiento no despegó como querías, te empezás a catalogar como
la persona a la que nada le sale bien, una fracasada o alguien que no es exitosa, que está condenada a vivir ciertas cosas en la vida, empezar a hacer de ese error tu identidad de esa forma, ahí es donde las cosas se vuelven un merequetengue. Y veo a mi alrededor muchos y considero que muchísimas personas viven así, muchísimas personas han hecho los reveses naturales de la vida en su identidad y como en su predicción del futuro. Hemos idealizado tanto la felicidad, el vivir una vida que sea un camino completo de arcoíris y maripositas, no sé, que nos hemos olvidado que los fracasos, las decepciones, las desilusiones, todos esos errores también son parte de la experiencia. Siempre lo estamos haciendo lo mejor que podemos y cuando nos equivocamos es eso, es una equivocación, es parte de nuestro programa humano el no saber exactamente qué hacer todo el tiempo, el no saberlo todo. Nunca queremos lastimar a nadie y aún así lo hacemos porque es humano. Y abrazar esa parte también es abrazar nuestra humanidad, es tener compasión con nosotras mismas, es darnos el espacio para crecer. Es clave entender que los errores no son una condena, solo son oportunidades de crecimiento. Suena mamón, pero es real, muchis. Va, y para mí esta parte de pronto fue como uno de los pasos que más me tomó tiempo dilucidar, y es que soltar el pasado es soltar el control, porque mientras te estás aferrando a una historia que ya conoces y que ya no está y que ya no hay vuelta atrás, todavía sabes de qué va la cosa. El pasado, por más caca que haya sido, es conocido. Y eso siempre es más cómodo para el cerebro y para el cuerpecito humano. El futuro te exige incertidumbre y la incertidumbre es soltar el control. Soltar tus lamentos del pasado es soltar el control. Si sos de las personas que evaden el pasado, atreverte a mirarlo también es soltar el control, porque también es de pronto tocar heridas que no has querido reconocer, es atravesar dolores que no has querido pasar, es darte cuenta de pronto que las cosas sí te importaron más de lo que creías o más de lo que querías aceptar. También está el no soltar el pasado porque es nuestra perfecta excusa. Esa es una de nuestras favoritas. Todos hemos tenido una temporada en la que usar el pasado de excusa es nuestro mecanismo favorito para quedarnos en donde estamos. Y lo cierto es que esto es un autoengaño, porque como te digo, el pasado ya no está aquí. El pasado ya solo es una memoria en nuestra cabeza. Pero culpar a los demás, culpar a las circunstancias, sienta perfecto cuando no queremos tomar acción hoy. El presente requiere acción y el pasado es el freno perfecto cuando nos estamos negando a movernos. Y todas estas que acabo de nombrar en algún momento de mi vida, yo personalmente las he usado y ha sido bastante trabajo personal de la mano de mi terapeuta y las personas que están cerca de mí y me quieren lo suficiente como para decírmelo de frente, que he podido verlo, aceptarlo y elegir trascenderlo, porque una vida aferrada al pasado, a tu historia de infancia, a los errores de tu juventud, a la más reciente desilusión, es algo bien doloroso. Es doloroso porque eso ya no está y porque te estás quedando anclada por decisión. Por supuesto que es difícil, por supuesto que necesitas acompañamiento, pero nadie merece quedarse en una realidad que ya no existe. Así que el dolor que implica trascenderlo es necesario. Seguramente todos conocemos a una persona que vive anclada a los 80 o no sé, años que ya no existen. Y es duro ver a alguien enfrascado, a alguien que se niega a vivir la vida, que se niega a experimentar, que se niega a estar aquí por algo que, claro, en su momento fue importante, pero ya no más. Y eso, y como trascenderlo, no significa no honrarlo. Puedes decidir dejar atrás lo que ya no es con mucho respeto y sabiendo que siempre va a tener un lugar importante en tu corazón, pero que ese lugar es un lugar como en el que está esta flor, donde lo aprecias y decís como qué lindo, qué bonito lo que fue bonito. Y también me llevó el aprendizaje, pero es eso, es una decoración, no es un ancla, no es una ilusión que te ata, ¿me explico? Es tener
el pasado en nuestro interior como un referente, no como una cadena. Las cosas que te sucedieron antes no son una prisión, no son una predicción de tu futuro y realmente depende de nuestra capacidad de soltarlo para que sea así, para que solo sea en ese punto de referencia. Soltar el pasado es abrirnos al aquí y ahora, es abrirnos a conocer, a experimentar, al placer y al goce, porque eso sí es cierto, el placer, el goce, el disfrute, solo lo puedes experimentar aquí. Puede haber un recuerdo del pasado donde en algún momento la pasaste bien, pero el placer experimentarlo solo sucede en el presente. Y con esto de la incertidumbre que da abrirnos a lo nuevo, está este componente de qué miedo lo que pueda pasar, qué miedo a que se repita la misma historia, qué miedo a volver a cometer el mismo error, qué miedo a no darme cuenta. Y a mí lo que me ha calmado mucho en ese sentido es saber muy dentro que me tengo a mí misma, que ya tengo herramientas y que precisamente todo lo que transité antes sirvió para no cometer los mismos errores, sirvió para que yo, si me encuentro en una misma situación, actúe diferente, reaccione diferente, elija diferente. Creo que en esta situación precisa de trascender lo que ya sucedió es donde sucede el verdadero crecimiento, sucede la madurez, sucede el trascender, sucede el expandir tus límites, sucede el fortalecerte, sucede el ser más sabia. Y por eso necesitas su buena dosis de coraje hacerlo. Así que si en algún punto de todo esto que comenté te sentís identificada, amiga, sí es de agarrarte bien los ovarios, de saber que van a haber muchas cosas que van a doler, muchas desilusiones que van a caernos los 20, muchos tragos amargos, muchos golpes a nuestro ego que nos van a dar nuestra buena dosis de humildad, pero que son completamente necesarios. Vas a salir siendo tú mucho más conectada, mucho más expandida. ¿Y quién no quiere eso? Al menos yo, sí es de las cosas que me mueven y me motivan en la vida, el saber que puedo ver las cosas de distintos ángulos y saber que todavía tengo muchas cosas por experimentar. Imagínate que ahora estoy viviendo cosas que en algún momento voy a tener que soltar. ¡Wow! Da escalofríos, pero así es esto, así es la vida es un constante aprender a desapegarnos y pues bueno, aquí estamos, listas para lo que se venga. Gracias si llegaste hasta acá, espero te estén gustando estos videos, estoy tratando de ser bastante constante y bastante comprometida con este canal y con estar aquí presente. Y pues lecciones que me han dejado el pasado, déjame decirte. Así que bueno, vamos a ver si sí aprendí de mis errores. Te mando un beso, gracias por estar aquí. Por favor, comenta, me encantaría saber tu perspectiva, en qué parte te encontrás, cómo has trascendido el pasado, qué de esto te hace sentido y qué no. Tú puedes creer lo que querrás, de esto se tratan también esas conversaciones, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenernos el suficiente respeto para escucharnos y respetarnos. Bye.